Hola a todos, ¿quieren aprender a dibujar a Itadori y Sukuna del anime Jujutsu Kaisen paso a paso? Pues quédense en este video que vamos a pasar con la explicación. La hoja que se utilizó es de tamaño de una hoja bond de 1:4 y una vez teniendo dicha hoja vamos a dibujar una línea por la mitad y después vamos a realizar ciertas líneas a ciertas distancias para que nos queden mejor los personajes, se puede decir, para que no nos queden muy separados los dos personajes o de repente uno más grande que el otro, para que se proporcione bien, se puede decir. Las medidas que quedarían al final serían esas que se observa en pantalla. Pueden pausarlo, tomar alguna foto o algo. Ahora, de la segunda línea vamos a medir 1,5 a la izquierda y 3 centímetros. Después vamos a alzar esos 3 centímetros y el 1,5 para que formemos este cuadrado, se podría decir. Desde la última línea subiremos 0,5 más para hacer otra línea más y después mediremos 3,2 y 3 a la derecha. ¿Y esto para qué servirá? Esto va a ser para el otro cuadrado que será para el rostro de Sukuna y el cuadrado que hicimos anteriormente es para Itadori. Entonces este cuadrado le sacamos la mitad por los 4 lados. Una vez ya teniendo todas las líneas necesarias, empezaremos con los personajes, lo cual primeramente va Sukuna. Empezaremos por la oreja, el cual va a estar dibujado en el recuadro inferior izquierdo, como se acaba de observar. Después continuaremos con el rostro, el cachete y poco a poco vamos a ir dibujando a nuestro personaje, siempre guiándonos de las líneas que acabamos de realizar. Luego continuaremos con esta sonrisa como de maniático, se puede decir. También los dientes y vamos a ir corrigiendo también siempre y cuando no nos convence el resultado. Vamos a ir corrigiendo hasta que ya nos dé un resultado aceptable. También dibujamos los dientes y una vez teniendo ya la boca, continuaremos con la nariz, la cual vamos a llegar al límite de la nariz y un poco de la ceja hasta la mitad del recuadro superior derecho. Luego el rostro también lo continuaremos dibujando en ese mismo recuadro y también el ojo. Luego se dibuja el otro ojo que falta de Sukuna, el cual va a estar ubicado justamente en el centro del cuadrado que vemos dibujado, ¿no? Y eso nos ayuda bastante para poder guiarse y que no quede un ojo, por decirlo, deforme, ¿no? Y otra cosa, sé que pasaron 3 semanas desde que subí el último video y de verdad lo siento, estuve enfermo, estuve casi 2 semanas en cama porque al parecer mi sistema inmunológico es una niña y no aguanta nada. Pero ese no es el punto es que estamos aquí de vuelta y voy a tratar de subir videos más semanales. Y otra cosa que también quería comentarles y es que estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Faltan como 21, que 21 la verdad no es tan cerca, sí es una gran cantidad de gente, pero solo quería agradecerles por todo el apoyo que me brindan hasta el momento, que me han brindado en todo este tiempo, que a pesar de que a veces no suba videos semanales, siguen ahí apoyándome y de verdad se los agradezco. Y cuando ya lleguemos a los 1000 suscriptores voy a tratar de hacer algo especial o algo que quede, ¿no?, en el canal como un recuerdo. Y acabo de pasar una moto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Continuemos ya con el tutorial. Para el pelo vamos a colocar una línea de referencia arriba del cuadrado que hemos realizado, lo cual la línea de referencia va a ser de 1,5 centímetros más o menos, para que no se pase demasiado el pelo y que no quede muy extraño, se puede decir. Luego vamos a continuar con el cuello de Sukuna, lo cual este personaje no lo vamos a dibujar así, o sea, todo el cuerpo completo, sino que vamos a dibujar hasta cierta parte, lo cual va a ser más o menos hacer un poco el cuello, un poco la vestimenta, el brazo. Y con eso ya quedaría, porque necesitamos dibujar a Itadori que está adelante de Sukuna para que una parte del cuerpo de Sukuna se esconda atrás de Itadori, ¿no? Ahora van a ver a qué me estoy refiriendo.
Ahora vamos a dibujar unas pequeñas líneas nada más para poder centrar bien los ojos de Itadori, los cuales, como observan, las líneas son de 0,3, de 0,8, de 0,6 y por último de 0,7, respectivamente. De derecha a izquierda vamos a hacer estas mediciones. Y estas mediciones van a servir, como digo, para centrar bien los ojos de nuestro personaje, que no quede tan extraño, se puede decir. Ahora, una vez teniendo esas mediciones, vamos a continuar con el rostro de Itadori, ¿no? El cual vamos a comenzar primeramente con la parte derecha de su rostro, el cachete, la parte izquierda del rostro y su oreja. Ahora toca dibujar los ojos, los cuales no van a tener complicación porque ya hemos realizado unas líneas de referencia. Entonces simplemente vamos a poner los ojos dentro de esas líneas de referencia, también las cejas, el iris y también esas marcas que tiene debajo de los ojos Itadori. Luego seguiría la nariz y por último la boca. Como observan, las líneas de referencia nos sirven bastante al inicio para poder centrar bien los ojos, la nariz, la boca, todo lo que tenga que ver con el rostro de nuestro personaje, incluso el cuerpo. Cuando ya dominas, por decirlo a la perfección, las líneas de referencia, o sea, ya te salen dibujos perfectos, lo cual obviamente no es mi caso, ya poco a poco vas eliminando dichas líneas y te vas a dar cuenta que al final ya no necesitarás de nada de esas líneas y te vas a dar cuenta, ¿no? que tanto tiempo practicar por fin dio sus frutos. Y bueno, por mi parte yo voy a seguir practicando para poder seguir mejorando en este mundo del arte que me encanta demasiado. Y bueno, no, conforme vaya aprendiendo también les voy a ir compartiendo los conocimientos que voy adquiriendo. Y mejor sigamos con el tutorial, que ya me explayo demasiado hablando. Para dibujar la mano vamos a realizar esa figura de referencia, se puede decir, lo cual, como observan, es un rectángulo, más específico es un polígono. Y una vez teniendo esa figura, vamos a continuar un poco con la parte de su cuello de Itadori, que ahorita también lo vamos a dibujar, solamente esa parte, no va a ser todo el cuerpo. Ahora vamos a pasar al cuerpo, pero primero dibujamos el cuello, un poco también de su vestimenta que queda, y con eso ya estaría. Disculpen por esa luz que se observa en la parte de arriba. No sé por qué cuando estaba grabando no me he dado cuenta con la lamparita que tengo que me ilumina de noche, porque normalmente dibujo de noche y cuando veo la grabación estaba muy claro esa parte y no se observa tan bien. Pero bueno, espero que me disculpen. Y como observan, acabamos de continuar con el cuerpo de Itadori y vamos ahora a utilizar la figura que hemos realizado anteriormente para dibujar, ¿no?, la mano, y que nos quede una mano aceptable. Pero como observan, el cuerpo no tiene gran complicación porque no tiene grandes detalles, solamente damos un poco de forma de brazo, el otro brazo también que está escondido, y la mano sí que es por decirlo, la principal, que es así, se observa más, que tiene más detalles. Entonces por eso hemos realizado la figura, para que nos quede una mano, una buena mano, se puede decir. Una vez terminado Itadori, vamos a pasar con Sukuna, lo cual con Sukuna va a ser un poco más fácil. La única complejidad que va a haber va a ser la mano, que se va a observar, pero como observan va a ser todo ropa nada más. Y vamos a utilizar las líneas de referencia que hemos delimitado al inicio, ¿no?, para que nos quede una mano más o menos aceptable. Como se observa, vamos a dibujar los dedos, y una vez ya teniendo la mano, o sea, vamos a continuar con los detalles de la mano, de la ropa, las arrugas, todo eso, y también esas marcas que tiene en el brazo. Una vez teniendo este dibujo, tendríamos que delinearlo, después borrar los restos de lápiz que quedan, ¿no? Y con eso ya estaría. Por último, pero no menos importante, vamos a comenzar a colorear a nuestros personajes, lo cual utilizaremos un color piel claro y un color piel oscuro, y también un plomo para dar sombras, tanto en Itadori como en Sukuna.
Una vez coloreada la piel de nuestros personajes, vamos a continuar con el cabello, lo cual para el cabello es un color marrón medio rojizo. Primeramente haremos unas líneas como marcando que en el interior también obviamente tiene cabello, y encima de esas líneas vamos a continuar con el lápiz de color negro. Y por último utilizaremos nuevamente el marrón medio rojizo para hacer todas las sombras, todo ese efecto que tiene en el cabello, ¿no? Después continuaremos con la ropa, lo cual utilizaremos primeramente un rojo claro y un marrón con un negro. Y con ese daríamos sombra. También siempre utilizamos el blanco para que se combine bien y que no haya puntos blancos, ¿no? en el dibujo. Una vez pintada, esa parte, continuaremos con la vestimenta, con el resto de la vestimenta que tiene Itadori, en el cual utilizaremos un azul, un celeste y un negro, y daremos las sombras respectivas. Una vez terminado con Itadori, pasamos con Sukuna, lo cual con Sukuna vamos a hacer lo mismo que en el cabello de Itadori, porque es el mismo personaje literalmente. Y bueno, se pintaría con el marrón rojizo, se utilizaría un poco el negro, el blanco para combinar bien, también el azul en esa parte de la ropa de Sukuna, un negro también para dar sombras y todo eso. Y por último vamos a dibujar el resto de la vestimenta que tiene Sukuna, lo cual utilizaremos un plomo claro, un plomo oscuro y un celeste para dar un par de brillos. Y con esto ya terminaríamos con el dibujo. Y bueno, eso sería todo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también es gratis suscribirte a este hermoso canal. Comenta cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, comparte con tus amigos para que vean cómo se dibuja Itadori y Sukuna. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.